sería la clase 6. En esta clase lo que tenemos son diferentes temas. Vamos a ver cómo se clasifican los aparatos eléctricos, electrónicos, y también vamos a ver algo de código de colores con los que ustedes se van a encontrar en la señalética en cuanto estén en una planta, en una obra, y también algo de, si hacemos a tiempo, de qué es un espacio o un recinto confinado. Con respecto al tema este de aparatos eléctricos y electrónicos, la clasificación es de acuerdo a la protección que van a tener esos aparatos en contra de los choques eléctricos. Entonces, ustedes leyendo en cada aparato la característica, ustedes van a saber qué tipo de protección posee ese aparato. Lo que estaríamos viendo ahora es, de acuerdo a lo que es una aislación, a qué le llamamos aislación básica, una aislación suplementaria, una aislación doble, una aislación reforzada, que sería una impedancia de seguridad o una muy baja tensión de lo que es la seguridad de ese equipo electrónico o eléctrico que ustedes van a ver. En principio van a tener 3 clases que eran las que originalmente se habían clasificado. Si ustedes se fijan en lo que es la clase 0 de los aparatos, la simbología que ustedes ven ahí es, por ejemplo, la parte interior del equipamiento. Ustedes van a tener lo que es el bobinado y la conexión a la alimentación. En este caso ustedes se fijan que tienen el bobinado y una aislación funcional, una parte básica que está aislada, y la parte exterior es una parte metálica. Entonces, la aislación que tienen, esa aislación funcional, lo estaría aislando de tener algún contacto directo o indirecto con la parte externa. Si ustedes se fijan en esta clase 0, no tiene toma de tierra, y se utilizan una alimentación con un tomacorriente de 2 patas planas. Creo que de más está decirles de que las fichas con 2 patas redondas no están permitidas. O sea, ya están prohibidas en el uso, porque al no tener polaridad uno no puede saber qué está conectando al vivo y qué al neutro. Entonces, después les muestro ahí todo lo que está prohibido y que todavía está en uso y fabricándose. Pero bueno, es lo que nos está pasando. Con respecto a la clase 01, si ustedes se fijan acá, es el mismo dibujo que la clase 0, con la diferencia de que tiene un borne que está conectado a tierra. Por lo tanto, tampoco van a usar una ficha con 3 patas, sino que usan las 2 patas de vivo y neutro y la descarga a tierra adicional a lo que es la parte metálica a la que uno tiene acceso. Esto podría ser... Sí. Perdón. ¿Cómo haces esa conexión si no está la tercera pata? No entiendo. Es, por ejemplo, un motor, ¿sí?, que tiene la carcasa metálica. La carcasa metálica agarrada directamente... No estaba entendiendo el esquema, ahí lo entendí, claro, la ficha está acá abajo. La ficha te alimenta 220, vivo y neutro. Y la tierra se la das vos adicional, mientras que en el primer caso vos le estás dando vivo y neutro y no le das tierra. Por eso ahora van a ver que la clase 0 no está más, después en el final. Ahora, cuando lleguemos al cuadro final se van a dar cuenta. Y después de la clase 01 pasan a tener la clase 1, en donde esa tierra que antes se la ponía en forma independiente, ahora va a la ficha. Entonces van a tener la ficha de 3 patas. Van a tener vivo, neutro y la tierra en la misma alimentación. De esa forma, ustedes están asegurándose que la aislación está 100% segura con una descarga a tierra. ¿Qué tenemos ahora en un elemento o un aparato clase 2? Antes estábamos contando
con un esquema básico, con una aislación funcional primaria, el bobinado, la alimentación eléctrica, pero en este caso, al ser clase 2, la parte metálica que antes estaba alrededor de la primera aislación, ahora va a estar alrededor de una segunda aislación que se llama aislación suplementaria. Entonces, la parte metálica que ustedes tenían antes ya no es accesible y no hay riesgo porque la segunda aislación, que es esta suplementaria, les está permitiendo esa doble seguridad. También están usando, en este caso, en lugar de descarga tierra, con una alimentación de 2 patas, de vivo y neutro exclusivo, también están obteniendo esa doble aislación y esa doble seguridad. Bien, esto es lo que nosotros después hacemos como resumen de lo que ustedes van a conocer en la mayoría de los electrodomésticos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en su casa, van a encontrar estos 3 símbolos y leyendo estos 3 símbolos van a saber qué tipo de aislación tienen los aparatos que ustedes están utilizando. Este cuadro es una pregunta de examen. A ver, lo que nosotros le vamos a preguntar es cuáles son las características de los aparatos en función de la clasificación. Entonces van a tener clase 0, 1, 2 y 3. La clase 0 era la que utilizábamos al principio, que dijimos que no tiene ningún tipo de protección de puesta a tierra y está desprovisto de esa tierra. Entonces, si no tiene desprovisto de tierra, generalmente la clase 0 no se está utilizando por una cuestión de seguridad eléctrica. Se empiezan a considerar los elementos a partir de la clase 1, en donde la clase 1 tiene conexión a tierra y el símbolo es este. Este es el símbolo que ustedes van a ver, que es un elemento que tiene un aparato que tiene una protección y un tercer cable de descarga a tierra. Cuando encuentren la clase 2, que era el que vimos recién, que tiene la doble aislación, no van a encontrar una ficha de 3 patas, y en este caso dice que no es necesario, ya que al tener esa doble aislación no hay partes metálicas en contacto con lo eléctrico que está en el interior de ese aparato, no hay ningún tipo de contacto. Entonces, de esa forma ustedes no corren ningún riesgo eléctrico. Y el símbolo es este, son 2 cuadrados, uno dentro de otro. Y por último, ustedes van a encontrar una clase 3, que está alimentado con una muy baja tensión de seguridad, y de esa forma ustedes son los aparatos eléctricos o electrónicos con mayor seguridad eléctrica. Resumiendo, las 4 clases, 0, 1, 2 y 3, sin tierra, con tierra, no es necesario la tierra y muy baja tensión de seguridad. El cuadro que ustedes escriben cuando nosotros le hacemos la pregunta de examen, ponen clase 0, 1, 2 y 3, y a la clase 0 le corresponde sin tierra, a la clase 1 con tierra, a la clase 2 no hay necesidad de ninguna precaución, y la clase 3 es la que se trabaja con muy baja tensión de seguridad. ¿Se entiende alguna pregunta? Se entiende. No, se entiende, profe. Bien. Esto es lo que yo les hablaba antes. Está prohibido, pero se siguen fabricando. Ese es el problema que tenemos en el país, que están las normas y no las cumplimos. ¿Quién no tiene un adaptador? ¿Quién no tiene un triple? Y acá están las patitas redondas a las que mencionábamos antes. Muy peligroso. Muy peligroso. Pero posta que están en todos los cajones. Sí, y adaptador de adaptador y triple de triple y lo que venga. Y se siguen vendiendo y se siguen comercializando. Para que ustedes sepan, hay una sola
hay un solo producto autorizado como toma múltiple, que tiene una marca que ahora después se las muestro cuál es, que es la única que está autorizada y está fabricada bajo norma. Es la más cara del mercado y es la única que se admite, por ejemplo, en empresas donde hacen cumplir las leyes, las normas. Ahora bien, ustedes van a encontrar en cualquier lado los tomas múltiples, esta es la famosa zapatilla, de cualquier marca, hecho con cable de 0,75 y le dice que admite 10 amperes de consumo. Yo les propongo que alguna vez a un cable de 0,75 le hagan pasar 10 amperes y se fijen cómo queda el cable. Van a hacer un corto, tengan las precauciones de que están haciendo un cortocircuito y va a volar todo, pero bueno, tengan cuidado, pero van a ver que vuela. Se desintegra todo el cable. Exactamente. Y este es el elemento, el único elemento autorizado en el país, ustedes lo deben haber sentido nombrar, que es marca Cambre, que es el que está autorizado y avalado según norma para que se comercialice y se use. Esto, aparte de tener las condiciones de fabricación bajo norma, también tiene un térmico que está en la tecla, tiene un relevo térmico ahí, un elemento en el que cuando circula más corriente de la que corresponde, se quema. Entonces lo saca de servicio y lo hace la precaución. Después, el resto de todas las fichas que ustedes van a ver están fabricadas bajo norma IRAM, y cada elemento tiene su norma de fabricación y de utilización. Pero van a encontrar un montón de cosas fuera de norma. Por ejemplo, ¿quién no tiene en la casa un tomacorriente como esto, pero con el redondelito en el medio? Entonces, ahí le pueden enchufar el toma de 2 patitas redondas o el de patas planas. Eso está mal. Entonces, pero se siguen fabricando y se siguen haciendo. Bueno, es lo que tendríamos que empezar a corregir. Esto es lo que hablábamos antes: pernos redondos sin protección, adaptador, las zapatillas, las fichas macho que corresponden a la ficha hembra que corresponde a la macho de perno redondo, o el famoso triple, que le pueden enchufar lo que se les ocurra. Ya estaríamos saltando a otro tipo de producto, que ustedes lo van a ver en la industria, que esto es lo normalizado. Fíjense, por ejemplo, esta ficha que tiene tres pernos y un perno más grande, esto sería una ficha que está autorizada para poner trifásico más tierra. En este caso esta ficha no tiene neutro. Fíjense, en este caso tiene 5 pernos, de los cuales tiene las 3 fases, el neutro y la tierra. Cada color de estas fichas es una tensión de trabajo. Ahora se los mostramos. Van a ver fichas exteriores para hacer prolongaciones, esto es para hacer prolongaciones, esto es para poner en tableros, esto es para poner exterior, esto es para poner en un panel. Con esto es lo que se van a encontrar. Fíjense, esta es una ficha de 220 voltios. El vivo, el neutro y la tierra. Y hay una sola forma de conexionarlo, porque acá abajo tiene una especie de suplemento en donde la ficha hembra, la que se enchufa, también tiene esta forma, y no hay forma de que esto se cambie la polaridad, de que el vivo vaya al neutro y el neutro vaya al vivo, por más de que sean planos, redondos. Acá hay otras muestras, como por ejemplo, cómo pueden ser los prolongadores, tableros de obra, tableros con candado, cuando ustedes quieren conectar algo y no quieren que lo saquen. Fíjense, en este caso está cerrado el candado, entonces acá no pueden abrir esta tapa y no tienen forma de utilizarlo.
En este caso está habilitado, fíjense que está vertical y el candado no está puesto. Cuando lo ponen en horizontal, le ponen el candado y no hay forma de que esta tapa se abra. Esto es lo que está normalizado. El tema es el costo de esto. Pero bueno, es lo que se exige y lo que se utiliza. A esto era lo que yo me refería con respecto a los colores y de acuerdo al color y a la norma, es la atención de trabajo a lo que están autorizados. Lo que ustedes generalmente van a ver en la industria van a ser de color azul o celeste y de color rojo, que son tensiones de 220 voltios y tensión de 380 voltios. Después, los demás colores generalmente no se logran, no se llegan a utilizar, o por lo menos, salvo un motor muy específico que esté en 660 voltios, que van a encontrar una ficha de color negra, pero si no, eso no lo van a ver. Y lo van a tener 2 polos más tierra, 3 polos más tierra o 3 polos más neutro más tierra, que esa era de lo que le habíamos hablado antes. Y con respecto a lo que yo les comenté antes, la forma del enchufe, fíjense que tiene una forma muy particular y hay una sola forma de conectarlo porque este sería la ficha macho y la hembra tiene la misma forma, entonces no hay ningún tipo de dudas en cuanto a conexionado y en cuanto a cuál es, en el caso de tener un neutro, el neutro en este caso está a la una, entonces ese perno que está en esa posición es el perno de neutro, y el perno de tierra siempre por norma y porque es más grueso que todo se encuentra en la base del círculo, estaría acá abajo. Y después tendríamos que respetar estas normas de fabricación, en las cuales están las normas de fabricación y de seguridad. Respetando esto, ustedes están comprando o adquiriendo un producto que está hecho según norma y está certificado según norma y les dan las normas de seguridad. Si ustedes empiezan a fijarse en los elementos que tienen en su casa, van a encontrar las normas estas de seguridad, las normas de fabricación, que están conforme a norma IRA, una norma de fabricación, una norma de que está hecho bajo norma, una norma de seguridad y la certificación que le da la norma IRA. Todos los productos nuevos deberían tener esta norma, que estén realizados de acuerdo a norma y fabricados de acuerdo a norma. Bien, no sé si les quedó alguna duda de este tema, o lo que les queda de este tema es el cuadro ese de las características de la clasificación de los aparatos electrónicos. Por mi parte no. Ninguna duda. No, profe. Bien, vamos medio rápido porque estamos medio atrasados con los tiempos. Lo que estaríamos viendo ahora es, a ver, un segundo. Ya les paso. Bien, no sé si se ve ahí, a ver si lo puedo poner en diapositiva.
Bien, lo que ustedes van a ver ahora es los tipos de señales con los que ustedes se van a encontrar van a encontrar diferentes tipos de señales y diferentes tipos de colores en la señalética que ustedes vean cuando estén trabajando en alguna planta, en alguna industria, o lo que ustedes empiecen a moverse en el ámbito laboral. Van a encontrar 4 colores de señales. Cada color de esa señal significa algo. Van a encontrar señales de color amarillo, señales de color rojo, señales de color azul y señales de color verde. En este caso, bueno, empezamos con algunas señales que pueden tener como riesgo o un choque eléctrico o bien golpes. Fíjense, en este caso son todas señales de color amarillo, son señales de precaución. Precaución a distintos tipos de actividades a desarrollar. Por ejemplo, van a encontrar materiales tóxicos, materiales explosivos, inflamables, corrosivos, radioactivos, comburentes, nocivas o irritantes. Van a encontrar baja temperatura, un riesgo biológico, o bien una señal de riesgo permanente. Che, ¿por qué no puedo? A ver, esperen un momentito que no alcanzo a ver por qué no lo puedo tomar. ¿Qué te pasa, Pablo? No, no lo puedo pasar. Se me bloqueó ahí. Ahora no estás compartiendo pantalla. No, ahí sí. Ahí está, ahora sí. Sí, pero no lo puedo pasar, no me habilita la manito para pasarlo. Sí. Bueno, lo trato de pasar así manual. Otra cosa que van a encontrar va a ser este diamante. Generalmente esto lo van a ver en tanques adentro de las plantas o bien en camiones de transporte, en los cuales esto detecta el peligro que van a tener de acuerdo a lo que se está transportando dentro de ese tanque. Esto es muy común verlos en los camiones de transporte de combustible o sustancias tóxicas, o también adentro de las plantas en los que van a ver, por ejemplo, que le van a decir hay un elemento que es peligroso, entonces van a tener estos 4 colores. Los 4 colores van a ser el celeste, qué tipo de peligro va a resultar para la salud. De 0 a 4 es la peligrosidad. Con respecto al color rojo es el peligro del incendio que puede llegar a tener o la inflamabilidad. También de 0 a 4. El 0 es un material que no arde y el 4 es un material extremadamente inflamable. Con respecto al color amarillo es el riesgo de reacción, o sea, de reactividad. Un elemento estable o un elemento que puede detonar en el traslado. Y después van a encontrar un mensaje, un código, que es el tipo de reacción que tiene ese elemento con respecto al agua. Por ejemplo, si están transportando cloro y hay un derrame de cloro, lo que no pueden hacer es cubrir ese derrame con agua porque emana gases tóxicos. Entonces, en el camión que transporta cloro, esto va a decir que es una sustancia que es reactiva por el agua y va a tener la letra W. En el caso de que sea una sustancia oxidante, va a decir oxi. Pero esto más que nada es a los fines de que ustedes vean, o cuando lo vean, sepan de lo que están hablando.
Este es el caso en donde se aplica eso, una planta que tiene isopropanol. Entonces, el riesgo de la salud es 1, el riesgo de incendio es grado 3, el periodo de reacción es 0 y no tiene ninguna escritura adicional con respecto al agua ni a un producto oxidante. Entonces, en este caso tienen un tanque de isopropanol y si ustedes se fijan acá, tienen que es un elemento, acá tienen el elemento que es comburente y tienen el sentido de cómo es la cañería y cómo va el producto que va en el interior. En este caso va para arriba y en este caso va para abajo con las flechas. Bueno, esto realmente es para que es puro conocimiento, o sea, es para que lo conozcan, pero no hace falta que lo sepan. Pero ustedes van a ver las cañerías dentro de las plantas que van a tener colores. Esos colores dicen qué producto o qué material es el que está transportando. Por ejemplo, si transportan aceite, el color de la cañería va a ser marrón, es un aceite, no quiere decir que sea un aceite, es aceites, el color es marrón y pueden transportar gasoil, alquitrán, benzina, benzol. Entonces, si por ejemplo en esa cañería de gasoil va a tener que estar pintada de marrón con amarillo y ustedes la van a poder identificar de manera fehaciente. Por ejemplo, si están transportando ácido, la cañería va a ser naranja. Y si ese elemento es concentrado, aparte del color naranja, van a tener una franja azul. Si trasladan agua, la cañería es de color verde, y de acuerdo al tipo de agua que transportan, también le ponen un color adicional. En el caso de aire, los colores son azul, y en el caso de gas, siempre es amarillo, pero depende del tipo de gas, el color que ustedes le van a adicionar para esa cañería. Por ejemplo, una cañería de amoníaco va a ser de color amarillo con 2 franjas, violeta y violeta. Si transportan oxígeno, va a ser de color amarillo y 2 franjas azules. ¿Se entiende? Sí, profe. Este es el caso de que le decía antes, cada cañería tiene un color, cada cañería, de acuerdo al color, es lo que transporta, y el sentido en el que va la línea de lo que está transportando. En este caso todas van para arriba, entonces si ustedes tienen que cortar lo que va de acá, o sea, de esta válvula, tienen que trabajar acá arriba, tienen que cerrar esta válvula. Ahora, si no tienen que ver en qué lugar, ustedes cierran las válvulas para poder trabajar sin ningún tipo de peligro. En el caso de esto que es amarillo, esto es gas. Verde es agua desmineralizada y en este caso que transporta aire, ponen este es aire común y en este caso es un aire de instrumentación que puede estar tratado. Y después van a encontrar la etiqueta de lo que ustedes están teniendo. Antes habíamos visto un tanque de isopropanol, entonces las características del isopropanol dice que es característica F, fácilmente inflamable. Los consejos que le da la norma, cómo tienen que ser manipulados, mantenerse fuera del alcance de los niños, mantener el recipiente cerrado, conservar alejado de toda flama, de toda llama, fuente de chispas y no fumar, y es fácilmente inflamable. Es un producto categoría de riesgo 11. ¿Y quién lo fabrica? Porque en base a eso es lo que ustedes van a tener como referencia en el caso de que tengan algún accidente. Tienen que saber a quién tienen que preguntar para ver cómo se trata en el caso de no entender la etiqueta que está mandando el productor. Bueno, y acá lo que van a ver son pictogramas o indicaciones de peligro. En este caso, bueno, aparte de lo que representa, tiene una letra que es representativa.
Si tiene una O es comburente, una F más es extremadamente inflamable, si tiene una F es fácilmente inflamable, la E de explosivo, la T de tóxico, muy tóxico, un T más, corrosivo con C, nocivo XN, irritante XY o peligroso para el medio ambiente, una N. Bien. Esto es con respecto a eso. Y ahora lo que le habíamos mencionado antes, con respecto al código de colores, los 4 colores que ustedes van a ver o van a encontrar adentro de los lugares en donde van a trabajar. Estos colores tienen por objeto ver qué tipo de señalización, y para que ustedes tengan un idioma común independientemente del país en donde están ubicados. O sea, se basan en estándares internacionales, cosa de que en todos los lugares donde ustedes vean, por ejemplo, una señal de color azul, van a ver que es una señal de seguridad. Una señal verde es una señal de la parte de riesgo de la persona. Y van a encontrar diferentes características. Van a encontrar cuadrados, círculos o triángulos. Y a su vez van a encontrar diferentes colores. Van a encontrar diferentes dimensiones, diferentes formas y diferentes colores. Todo de acuerdo a lo que ustedes quieran especificar dentro de esa información. Esto es el sistema que se comunica y que le exige al personal el comportamiento o la actividad que va a tener que realizar en esa área determinada. Entonces, eso tiene como objetivo que se minimice la posibilidad de pérdidas o de accidentes, y sí o sí tiene que estar como norma principal obedecida por todo el personal. Como señal obligatoria, ustedes van a encontrar las de color azul. Fíjense que va a ser una figura circular, en todos los casos van a tener una figura circular, el fondo siempre va a ser azul y el elemento en el centro del interior va a ser de color blanco. Esto sí o sí exige la utilización de un elemento o la utilización de una acción. Fíjense que en este caso no tienen que utilizar nada, sino que acá les está exigiendo mantener al área limpia. Indica obligación para utilizar un elemento de protección personal o bien algún acto de prevención al ingresar a un área señalizada. Generalmente en las obras ustedes lo que van a encontrar son todas estas señales donde le van a decir y exigir el uso de casco, a lo mejor uso de lentes, guantes, botas, a lo mejor protectores auditivos. Les van a exigir que mantengan el área limpia, les van a exigir alguna cosa que necesite esa obra en particular para respetar la seguridad adentro de ese lugar de trabajo. Señales obligatorias azules, señales prohibitivas de color rojo. En este caso también va a ser un círculo. Algunos pueden tener una franja en diagonal roja, que es la prohibición. El fondo va a ser blanco y lo que quieren mencionar va a ser de color negro. Por ejemplo, en este caso, identificarse, no exceder los 15 kilómetros, o sea, llega hasta 15,
no se puede fumar, no se puede encender fuego. Prohibitiva de color rojo, fondo blanco, el símbolo de color negro. El peligro siempre va a ser un triángulo, lo pueden colocar ese triángulo adentro de un cuadrado, pero la señal principal va a ser de color amarillo con un triángulo equilátero. Y el interior va a tener la figura de color negro. Y acá les va a decir lo que está pasando. Es una advertencia. Hay cargas suspendidas, en ese lugar están transitando elevadores, riesgo eléctrico. Entonces, es la advertencia respecto a peligros presentes en el equipo o en el área que se está señalizando y trabajando. Y el símbolo va a representar el tipo de peligro y se puede colocar dentro de un letrero rectangular con un texto adicional. En el caso de que ustedes necesiten hacer otra aclaración, por ejemplo, si no se entiende que esto que no se puede estar ahí abajo porque hay cargas que están colgando, se lo refuerzan con un texto adicional. Y la última es la señal informativa, que son las de color verde, y va a ser un cuadrado, el fondo siempre es verde y el símbolo es de color blanco. Entonces, con estas señales ustedes van a saber cuál sería la ubicación de los equipos de seguridad que ustedes van a necesitar, cuál sería una salida de emergencia, cuál sería un punto de reunión, o cualquier otra información que sea de seguridad relevante para la persona que está trabajando adentro de ese lugar. Lo que vamos a ver ahora es un cuadro. Me quedó la de incendio, perdón. La de incendio, si bien utiliza también el color rojo, es un elemento, una figura cuadrada con borde rojo y el símbolo de color blanco. Esto lo pueden usar, por ejemplo, para ver la ubicación de dónde están las mangueras de incendio o los matafuegos. Lo ideal es que esto esté sin ningún tipo de elemento encima para que en el caso de necesitar utilizarlos, sepan a dónde están los elementos de seguridad que van a necesitar, ya sea mangueras o matafuegos. Otra forma de señal puede ser una de peligro, pero fíjense que están utilizando una combinación de lo que se prohibía de color rojo con lo blanco y negro. Entonces, en este caso, es una amenaza directa a la vida por riesgo de lesiones o daños no permanentes. Puede ser un rectángulo, la parte inferior puede ser de color negra, el símbolo, de acuerdo a lo que ustedes se quieran referir, en este caso es un elemento que están manipulando que es corrosivo, entonces, aparte de, ustedes van a encontrar una señal de color obligatoria azul, el uso de guante, y aparte le van a encontrar la señal esta de peligro, en el que va a decir que si no utiliza los guantes van a tener un peligro cuando tengan contacto con ese elemento, o bien un atrapamiento en el caso de tener dos rodillos o una laminadora. Y después lo que encuentran ustedes son las cintas amarillas de precaución o las cintas amarillas de peligro, que a esto se los llama señales temporales. Bien. Y por último,
Me dicen algunos chicos que no pueden entrar, pero yo no los veo en la sala de espera. ¿Vos ves a alguien en la sala de espera, Pablo? No, No. No sé por qué no me aparecen. no, a mí tampoco me aparece nadie. No. No sé qué habrá pasado. Bien. Ah. Bueno, no sé si les queda alguna duda de lo que vimos con respecto a los colores. No, profe, fue bastante claro. De todas formas, esto, como ustedes ven, no es nada que nosotros estemos pidiéndole como para un examen. Lo que sí, por ahí, a lo mejor puede aparecer una pregunta en decir cuáles son los 4 colores que ustedes van a conocer con respecto a los tipos de señales que puedan encontrar. Por ejemplo, de decir, las señales de color rojo son señales de prohibición, las señales de color azul son obligatorias, las señales de color amarillo son de precaución o peligro, y las señales de color verde son de seguridad. Eso por ahí puede caer una pregunta como para que ustedes contesten. Lo que sí le pedimos es que no se explayen mucho porque empiezan a mezclar, y una vez que empiezan a mezclar colores aparecen cualquiera. O sea, con que ustedes contesten señales de color azul de seguridad, rojo de prohibitivo, amarillo de precaución y verde de seguridad, es suficiente. Y lo que tendríamos que ver ahora son trabajos en espacio confinado, de los cuales alguna vez ustedes van a tener que trabajar, y van a tener que trabajar con un equipo de trabajo, ya sea en cuanto a equipamiento y en cuanto a personal. No van a poder trabajar en forma solitaria. Bien, no sé si se alcanza a ver esto. Sí. No sé cómo sacar esta cosita. Bueno. Primero tendríamos que hacer una definición de lo que es un espacio confinado. Que esto es una definición que nosotros le pedimos también en los parciales, que sería un espacio con aberturas limitadas tanto para la entrada como para la salida, y con una ventilación natural que es desfavorable. Y también se pueden acumular contaminantes tóxicos e inflamables, o bien formar atmósferas que son deficientes en oxígeno. Le pedimos la definición de espacio confinado para que ustedes tomen verdadera magnitud de lo que es trabajar en este tipo de recintos. Fíjense que tiene una abertura tanto para la entrada como para la salida limitada, o sea, tendría un solo elemento de entrada o de salida. Está limitado, no tiene ventilación natural. Puede estar acumulado con contaminantes tóxicos o gases inflamables. Puede haber una atmósfera que tenga un bajo contenido de oxígeno. Por ejemplo, cuando tienen que hacer un trabajo adentro de un tanque de combustible. Eso tiene un solo punto de ingreso, y adentro la atmósfera, al estar
al haber estado lleno de un elemento tóxico, y en este caso inflamable, ustedes van a tener que entrar con un equipo de protección específico para poder realizar trabajos, y en el caso de tener que realizar trabajo, qué tipo de trabajos van a realizar y las normas de seguridad que van a tener que cumplir. Fíjense que en el caso de decir cuáles son los tipos de espacios confinados, dice que son espacios abiertos en su parte superior y de profundidad tal que dificulta la ventilación natural. Eso pueden ser fosos, cubas, pozos, depósitos, o bueno, cubas como ya se dijo antes. Y tienen una pequeña abertura de entrada y salida. Puede ser un reactor, un tanque, un túnel, una alcantarilla, en una bodega. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué es un espacio o un recinto confinado, ustedes van a tener que tener esta definición aprendida para que la puedan desarrollar. Pero también podemos preguntarle qué tipos de espacios confinados conoce. Entonces ahí ustedes ponen fosos, cubas, pozos o depósitos. También pueden poner reactores, tanques, gasómetros, túneles, alcantarillas o bodegas. O sea, estas son las dos preguntas que nosotros le estaríamos haciendo cuando estamos con el tema parcial. Ahora, ¿cuál sería el motivo de acceso a ese espacio? Y bueno, todo va a depender de qué tipo de operaciones se realicen y se va a caracterizar de acuerdo a la cantidad de veces o a la frecuencia de veces que van a tener que entrar, y también van a tener que ver si se va a realizar de acuerdo a intervalos regulares o no rutinarios, pero que estén relacionados con la producción, por ejemplo, la limpieza, el pintado, la reparación, la inspección. Esos motivos los va a determinar la gente de mantenimiento en el caso de que ustedes tengan que acceder a ese tipo de espacio o recinto confinado. ¿Se entiende cuáles son las dos preguntas que nosotros le haríamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuáles serían las características de un espacio o un recinto confinado? En este caso es un ambiente en el que tiene medios limitados para entrar y salir. ¿A qué se le llama un medio limitado de entrada y salida? Es aquel medio en el que no se permite una entrada ni una salida de forma segura y tampoco rápida de todos los ocupantes que estén trabajando en ese lugar. Por ejemplo, una alcantarilla o un espacio cuyo ingreso o egreso sea a través de una escalera, una silleta o un arnés con sistema de elevación. Han visto en la calle, generalmente Telecom tiene, generalmente en las esquinas tiene cámaras que son subterráneas, a los que abajo tiene todo el cableado. Bueno, adentro de esas alcantarillas que tienen, o de ese espacio, muchas veces la escalera no le entra y lo tienen que bajar con un arnés y una silleta. Después ahí le mostramos cuál sería el ejemplo ese. Y van a tener que depender y van a entrar de a una persona, y en el caso de que una sola persona no sea necesaria y que tengan que entrar más de una, en el caso de, como tienen medio bastante limitado para la salida, en el caso de una emergencia van a tener que salir de uno. Por eso las precauciones y las restricciones en cuanto al tipo de trabajo que ustedes van a hacer en ese espacio. Tampoco el espacio confinado va a tener una ventilación natural que permita que la atmósfera que esté en ese espacio sea apta para la vida humana, ya sea antes y durante la realización de los trabajos. Por ejemplo, si ustedes tienen que trabajar adentro de un tanque de combustible, de un tanque cisterna, al haber estado ese tanque lleno de combustible, va a quedar con gases, con olor. Entonces
antes de realizar cualquier tipo de trabajo van a tener que limpiarlo, lavarlo y crear una condición óptima para ese trabajo. Y en el caso de que eso no se pueda hacer, van a tener que inertizarlo y eliminar toda posibilidad de incendio o de explosión antes de que ustedes ingresen y mientras estén haciendo el trabajo. Existen 3 tipos de espacios o recintos confinados. Estas clases corresponden al peligro a lo que ustedes van a tener que ingresar. Los de clase A son aquellos en donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente tiene riesgos atmosféricos, gases inflamables, tóxicos, y la cantidad de oxígeno es deficiente. La clase B, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones y o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud, pero se pueden controlar a través de los elementos de protección personal. Por ejemplo, son los clase B, son aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases o tóxicos y la carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe de existir fue controlado o eliminado. Después vamos a ver una tabla con las concentraciones de oxígeno adentro de esos espacios, en los cuales, de acuerdo a la cantidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente, o sea, en el aire, y el tiempo de exposición, cuál es el tiempo de permanencia que pueden estar haciendo ese tipo de trabajo y las consecuencias que se verán cuando se excedan esos tiempos de ejecución. Y por último, la categoría C es la que corresponde a espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o al uso de los elementos de protección personal adicional. Por ejemplo, si un tanque es nuevo, no hay problema, o si está limpio. Si es un foso y está abierto o está al aire libre. Si la cañería es nueva y está limpia. Entonces no tienen ningún tipo de peligro. Resumiendo, existen 3 tipos de clases de espacios confinados. La A, la B y la C, donde la A es la que tiene todo el riesgo y todos los peligros, la B es la intermedia y la C no corre con ningún tipo de riesgo. Esto también solemos preguntarlo. ¿Cómo se clasifican los espacios confinados? La respuesta es A, B y C, y en el caso de que se animen, bueno, hacer una pequeña reseña de lo que es, o sea, tampoco es tan delicado como para no ponerlo. La clase A es inminente peligro, la B es intermedio y la C no tiene peligro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Bien. ¿Cuáles serían los riesgos que ustedes pueden tener adentro de los espacios confinados? Van a encontrar riesgos generales y riesgos específicos. Los riesgos generales son aquellos que, independientemente o al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior, son debido a las deficientes condiciones materiales del lugar de trabajo. Dani, hay varios que están mandando mensajes, no sé si es que no pueden entrar. Sí, pero no me aparecen a mí en la sala de espera, no sé por qué. Sí, no sé, mandaron un mensaje de WhatsApp al grupo. Sí, yo les volví a mandar la invitación, pero no pueden, no sé por qué. A mí no me aparecen. Sí, no, acá no aparece nadie como que quiere entrar, pero bueno, está. No sé. Bien. A vos tampoco te aparecen, porque por ahí a lo mejor... No. Pero generalmente acá a mí me aparecía, pero hoy no apareció ninguno pidiendo. No. Bien. No. Bueno, con respecto a los riesgos, volvemos de nuevo. Los riesgos generales eran los que
la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes condiciones materiales del lugar de trabajo, que en este caso ustedes lo que van a encontrar van a ser algunos del tipo de riesgo mecánico, o sea, un equipo que se pone en marcha intempestivamente, un atrapamiento, un choque, un golpe, adentro de ese espacio confinado, de ese recinto confinado. En el caso de riesgo mecánico, puede ser que alguien no sepa que ustedes están trabajando y ponen en marcha el equipo. O bien, si es un riesgo de electrocución, también que no hayan tenido las condiciones de seguridad previa como para dejar adentro de ese espacio sin energía para que ustedes realicen la función que tenían que, o el mantenimiento o la tarea que tenían que hacer. También pueden tener caídas adentro de ese espacio, ya sea de distintos niveles o de igual nivel por un resbalamiento. También puede ser que se les caigan objetos adentro de ese interior y que no los puedan encontrar, o que el ambiente físico en el que están sumergidos ahí sea muy agresivo. Pero también van a encontrar problemas personales como fatiga o problemas de comunicación en el caso de que, no sé, no cuenten con los elementos de comunicación adecuados o el ambiente es muy grande y no alcancen a comunicarse, o bien tenga un riesgo biológico. Al tener esos riesgos generales, ustedes van a tener algunos riesgos específicos que van a ser ocasionados por las condiciones especiales en el que se va a realizar el trabajo. Y siempre fíjense que se está basando en el origen de una atmósfera peligrosa. Esa atmósfera peligrosa puede generar asfixia, incendio o explosión, y también pueden tener una intoxicación por la atmósfera a la que están ustedes sumergidos. Esto es el cuadro de lo que yo les mencionaba antes. Pues lo corro. Van a tener asfixia. ¿Cuándo ustedes van a tener asfixia? Cuando el valor de oxígeno es inferior al 21%, que es lo normal en el aire, van a aparecer síntomas de asfixia, que sería la falta de oxígeno para alimentar las células y esto ocasiona el consumo del mismo o el desplazamiento de esto por otros gases, porque puede ser que la atmósfera donde están ustedes introducidos esté consumiendo oxígeno. Entonces, el aire al que ustedes están respirando empieza a carecer de la cantidad de oxígeno necesario que necesitamos. Fíjense que con un porcentaje de oxígeno del 21%, que es lo que nosotros tenemos en el aire en forma normal, el tiempo de exposición adentro de ese espacio es indefinido. ¿Por qué? Porque la concentración del oxígeno en el aire es normal. Pero cuando empezamos a disminuir esa cantidad, ese porcentaje de oxígeno en el aire, en el caso de tener 20,5% de oxígeno, el tiempo de exposición ya no está definido, ya no es indefinido como antes, sino que tiene un tiempo. Y sería la concentración mínima de oxígeno que se necesita para entrar sin equipos de suministro de aire, por ejemplo, sin entrar con un tanque de oxígeno que ustedes estén asegurándose que lo que ustedes respiran es seguro. Cuando la concentración baja al 18%, de nuevo no tienen tiempo definido de exposición, pero pueden tener problemas de coordinación muscular y aceleración del ritmo respiratorio. En este caso, ya van a empezar a notar algunos problemas cuando ustedes estén trabajando y empiecen a notar que algo no está andando bien. Bueno, eso es pura y exclusivamente de la cantidad de oxígeno que tienen en el ambiente de trabajo. Cuando ustedes tienen 17% de oxígeno,
no está definido cuánto pueden soportar, pero va a depender de cada uno, pero ya empiezan a correr riesgos de pérdida de conocimiento sin ningún tipo de signo precursor, o sea, se pueden desmayar y sin ningún tipo de síntoma previo. Entonces, tienen que tener en cuenta esos porcentajes para no tener este tipo de consecuencias. Ahora, fíjense esto, entre 12 y 16% ya depende de segundos a minutos de estancia de ustedes en ese ambiente. Antes no teníamos tiempo, ahora ya pueden ser segundos o minutos, y les va a dar vértigo, dolores de cabeza, disnea o desmayos, riesgo de inconsciencia. Y si el porcentaje de oxígeno está entre 6 y 10%, también está entre segundos y minutos, náuseas, pérdida de conciencia y seguida de muerte entre 6 y 8 minutos. O sea que el problema es totalmente grave cuando el porcentaje de oxígeno está entre 6 y 10% en el ambiente donde ustedes están trabajando y no tengan ningún aditamento para que ese consumo del aire que están consumiendo ustedes en ese lugar les sea favorable. Entonces sí o sí van a tener que necesitar elementos auxiliares como tanques de oxígeno, máscaras, para poder realizar ese tipo de trabajo. Otra de las cosas... Otra de las cosas que ustedes van a encontrar adentro de los espacios confinados puede ser un incendio o una explosión. Entonces, en ese recinto confinado se crea con mucha facilidad una atmósfera inflamable. Depende el elemento al que haya estado anteriormente a que ustedes estén trabajando. Y esto se debe a muchas causas. Evaporación disolvente de pinturas, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, el movimiento de granos o piensos, sobrepresiones en zonas de almacenamiento o sustancias pulverizables. Polvillo de cereal. Exactamente, sobre todo en los silos, son atmósferas bastante delicadas cuando tienen que entrar a hacer alguna reparación. Por este tipo de riesgos primero de asfixia, porque si bien el oxígeno no disminuye en forma tan abrupta, pero sí la atmósfera es bastante dañina o nociva al humano, y corre ese riesgo de incendio o explosión con partículas suspendidas. Si van a hacer una reparación en una cabina de pintura donde hay partículas suspendidas, bueno, tienen que tener los riesgos, tienen que tener los recaudos adecuados porque pueden explotar. O en las cintas transportadoras de los silos, en donde el polvillo flota, o bien del cereal, o bien si hay un transporte, por ejemplo, de carbón, que flota el coque, y de esa forma altamente explosivo ante una chispa. Entonces, lo mismo con el polvillo que genera el azúcar. No sabía. ¿Eso qué es? No tengo el nombre técnico, digamos, el polvillo del azúcar, pero también es bastante explosivo. Bien, un buen dato. Y ese tipo esa causa de incendio y explosión va a aparecer en el caso de que exista un gas, vapor o polvo combustible en ese ambiente, y su porcentaje va a estar comprendido entre los límites de inflamabilidad. En seguridad, un espacio confinado es muy peligroso si esa sustancia inflamable es mayor al 25% del límite de inflamabilidad. Entonces, van a tener que ver ustedes cuando realicen un trabajo adentro de un espacio confinado cuál es la característica de ese ambiente, y en el caso de ser muy peligroso ustedes van a saber que
ese límite de inflamabilidad por las sustancias a las que están en ese interior son muy altas. Bien, seguimos con los trabajos en espacios confinados y también puede estar la intoxicación. Hablamos de asfixia, incendio y explosión, y en este caso hablamos de intoxicación. Esa intoxicación, la sustancia de inflamabilidad en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición, pueden producir intoxicaciones agudas o bien enfermedades. Y esas sustancias, adentro de esos espacios o recintos confinados, pueden ser gases, vapores o bien polvo fino de suspensión, como decíamos recién. Entonces, la aparición de la atmósfera puede ser debida a la existencia de un contaminante en el recinto, o bien que aparezca el contaminante como causa de la operación que se vaya a realizar. Puede ser que el tipo de operación que ustedes realicen genere la aparición de esa atmósfera explosiva y al estar en contacto con gases, vapores o polvo, se produzca la intoxicación. Esa intoxicación puede ser aguda, ya que la sustancia de inflamabilidad que se puede dar es elevada. Si esa sustancia es baja, las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajo. En el caso de que estas operaciones que ustedes realicen en los espacios confinados sean repetitivas, si bien, como decían antes, la intoxicación puede ser baja, pero al no tener consecuencias, va a dar origen a una enfermedad profesional. Y junto con ese riesgo de intoxicación se pueden incluir atmósferas irritantes y corrosivas, como en el caso del cloro, el clorhídrico, el amoníaco. Lo que sí se tiene que saber es que hay algunas sustancias que pueden llegar a producir un efecto narcotizante y con pequeñas cantidades, el sulfhídrico, por ejemplo, va a oler tiene un olor característico que es el huevo podrido, pero dice que en grandes cantidades no se advierte, ocasionando una intoxicación mortal. También hay que destacar la peligrosidad de los contaminantes como ser el monóxido de carbono, que no se detecta con el olfato y que produce un efecto aletargador, y eso te puede llegar a producir la muerte por intoxicación. Cuando hay accidentes, las causas más frecuentes pueden ser a través de asfixias, ya sea por el consumo de oxígeno por fermentaciones de materias orgánicas en el interior del recipiente, trabajos de soldadura, absorción de helechos filtrantes de carbón activado húmedo, oxidación de la superficie metálica en el interior de los tanques. Eso provoca el consumo de oxígeno y termina como efecto colateral la asfixia. O bien el desplazamiento del oxígeno cuando hay desprendimiento de anhídrido carbónico, ya sea en fermentaciones orgánicas o en alcantarillas, desprendimiento de metano, que es producto de fermentaciones orgánicas, en fosas sépticas o en algunos alcantarillados, o bien el aporte de gases en operaciones de purgado o limpieza de depósitos que no fueron ventilados posteriormente. Puede haber incendio y explosión cuando la atmósfera es inflamable con focos de ignición diversos. Puede haber incendio y explosión por sustancias combustibles o la atmósfera inflamable con focos, o bien por una desorción de productos inflamables de la superficie de depósito después del vaciado. Todas estas causas pueden generar incendio y explosión. Por ejemplo, trabajos de soldadura, o bien una limpieza con gasolina o cualquier otra sustancia inflamable en un foso que haya grasa. Entonces, ese contacto genera un incendio y una explosión, o bien una descarga electrostática. Acá hace la mención de operaciones de carga y descarga
y transporte de polvos combustibles, que era lo que habíamos dicho antes. O sea, cuando hay descarga, por ejemplo, de combustible, y ahora van a ver un caso en que la manguera no está en el fondo, la descarga, se genera estática y eso puede generar una explosión. Bueno, esto está acá como para que ustedes lo vean, lo lean, es más que nada informativo, no lo pedimos, pero sí que sepan cuáles son los riesgos que tienen cuando trabajan en un espacio confinado. Sí nos pareció importante que ustedes sepan cuáles son las medidas preventivas cuando ustedes van a trabajar en atmósferas peligrosas. Y esas medidas preventivas se tienen que realizar a través de una escrupulosa identificación y evaluación de cada uno de los riesgos a los que va a estar sometido el trabajador. Primero van a tener que tener la autorización para entrar a ese recinto, que la va a dar el personal responsable que ya haya ejecutado operaciones previas a ese acceso, como por ejemplo limpieza, purgado, descompresión, que les garanticen que las condiciones en las que el trabajo se va a realizar y los medios con los que van a utilizar sean los correctos. Van a tener que contar con un procedimiento de trabajo, que bien dice puede ser incorporado al documento de autorización o bien como norma de trabajo ya establecida si es repetitiva esa operación. Y van a tener que contar con los medios de acceso al recinto, con las medidas preventivas durante el trabajo, con los equipos de protección personal, con los equipos de trabajo y sobre todo con la vigilancia y el control de la operación desde el exterior. Fíjense que resalta que la autorización debe ser firmada por los responsables y solo deberá ser válida para una jornada de trabajo. En el caso de que sea repetitivo, se tienen que volver a reiterar todas las normas y procedimientos de trabajo como se hace para la primera vez. Van a tener que ver y evaluar la atmósfera interior y es importante que eso se realice antes de hacer el trabajo y también lo van a tener que mantener durante la realización del trabajo para saber si hay alguna variación de la atmósfera interior en la que están los trabajadores. Esas mediciones tienen que ser desde el exterior, de forma segura y sobre todo, especial atención en rincones y espacios muertos. Se usan equipos de medida directa y para exposiciones por posibles efectos crónicos se usarán equipos de muestreo. Acuérdense que antes dijimos que nunca el oxígeno debe dar por debajo del 20,5% por los riesgos que traía. En el caso de tener que entrar a una atmósfera tóxica, se van a tener que usar detectores específicos para esos elementos. Y en el caso de tener que trabajar en una atmósfera inflamable, también se deben usar explosímetros calibrados. Entonces, sí o sí, depende del tipo de atmósfera, el tipo de elemento de medición que vayan a utilizar. Y después, en el caso del aislamiento frente a los diversos riesgos, van a tener que ver que mientras se estén haciendo esos trabajos, van a tener que garantizar que estos trabajos están completamente aislados frente a dos tipos de riesgos. Que no haya un suministro energético intempestivo que ponga en funcionamiento elementos mecánicos o que no haya aporte de sustancias por pérdidas o fugas. ¿Por qué? Para no tener ambientes o atmósferas que sean nocivas para el operador que está trabajando en ese lugar. Hay que señalizar, hay que tener elementos de bloqueo y lo tiene que hacer personal responsable y que esté realizado con herramientas específicas. Y la vigilancia externa tiene que ser continua. O sea, sí o sí tiene que estar una persona calificada en el exterior controlando el tipo de trabajo, la atmósfera
y antes de que se realice un trabajo que no está autorizado de acuerdo al protocolo de trabajo, asegurarse de que la persona que está trabajando cumpla con todo eso. Por último, lo que tenemos acá es la ventilación en el interior. Esa ventilación puede ser forzada, en este caso, para asegurar de que en ningún momento, mientras se esté realizando el trabajo, la atmósfera se contamine. Y aparte de esa ventilación, si cuando ustedes están realizando los trabajos están desprendiendo algunas sustancias tóxicas, aparte de la ventilación, tienen que tener la extracción focalizada en el lugar donde están trabajando. Ahí le muestran en la figurita, aparte del ingreso del aire limpio, la extracción de lo que ustedes estén generando por el trabajo propiamente dicho. Y este es un elemento de ingreso. En el caso puede ser a través de una escalera o a través de una silleta. Entonces, tanto el ingreso como el egreso tiene que estar plenamente ensayado y el personal tiene que estar instruido y adiestrado para realizar esas tareas sin ningún tipo de riesgo. También necesitan estar capacitados en el caso de un accidente de cómo va a ser el retiro de la persona y el salvamento del operario que esté trabajando en ese espacio confinado. Esto se logra únicamente con un entrenamiento previo en condiciones seguras. Si no, no van a poder llegar nunca. Tienen que hacer simulacros de cómo hacer, por ejemplo, la evacuación y tenerlo practicado en el caso de que ocurra en forma real. Eso para el rescate de la persona. No sé si les queda alguna duda, creo hasta acá llegamos con esto. No, profe, a mí no. No, está todo claro. Bien.